Buenas tardes, mi nombre es Tomás Guzmán, soy contador público, integrante de la cátedra de Fiscal 2, y lo que vamos a ver en la clase práctica de hoy es el régimen del convenio multilateral. En la clase pasada, ustedes lo que vieron fue el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel local, en los casos que un contribuyente realizaba toda su actividad en una sola provincia. Por ejemplo, tenía la planta de fabricación en Córdoba y sucursales de venta en Marcos Juárez, Belleville, Villa María, etc. Pero en la práctica lo que se da es un proceso más complejo, es decir, contribuyentes que, por ejemplo, tienen su planta industrial en la ciudad de Córdoba, en alguna otra ciudad de la misma provincia, y además realizan ventas en otras jurisdicciones como podrían ser Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego, etc. Entonces, en estos casos se han producido interrogantes. Para un contribuyente que tiene la planta industrial en Córdoba y locales de venta en otras provincias, supongamos en provincia de Buenos Aires, ¿cómo se hace para distribuir los ingresos de esa empresa? Si produce en Córdoba y vende en Buenos Aires probablemente quiera grabar el 100% de los ingresos porque ahí se produce la venta, pero la provincia de Córdoba va a decir, momentito, este contribuyente o esta empresa vende porque produce en Córdoba. ¿Cómo hacemos? Bueno, a raíz de estas cuestiones que se fueron presentando es lo que surgió el régimen del convenio multilateral. Vamos a compartir pantalla. Como les mencionaba recién, el convenio multilateral es un acuerdo entre todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual se establece un mecanismo para distribuir ingresos y no bases imponibles, cuyo objetivo principal justamente es evitar la doble o múltiple imposición derivada de la aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos para un contribuyente que realiza actividades en dos o más jurisdicciones, pero los ingresos provienen de un proceso único e inseparable. Y consecuentemente los ingresos deben atribuirse a todas las jurisdicciones donde este contribuyente realiza las actividades. Distribuidos los ingresos conforme a las normas del convenio multilateral, se van a aplicar las normas de ingresos brutos que le corresponden a cada jurisdicción en lo que respecta a base gravada, base no gravada, exenciones, alícuotas, etc. Con respecto al margen legal o el régimen legal del convenio, tenemos como marco normativo el convenio multilateral propiamente dicho y un ordenamiento de resoluciones generales que es la Resolución General 22 del año 2020 de la Comisión Arbitral, que en este caso lo que hace ese ordenamiento de resoluciones a través de la número 22 es ordenar toda una serie de normativas y pautas para ingresos, gastos, etc. Y ha receptado toda la realidad que se ha producido a lo largo de los años, situaciones controvertidas que se han planteado, bueno, lo han plasmado a través de normativa y están ordenadas todas en esta resolución 22 del año 2020. Así como, por ejemplo, a nivel nacional, el organismo de aplicación es la AFIP, a nivel provincial, en lo que es el convenio multilateral, los órganos de aplicación en primera instancia es la comisión arbitral y en segunda instancia u órgano revisor es la comisión plenaria. Por ejemplo, un contribuyente que tributa en varias jurisdicciones, es decir, está sujeto a las normas del convenio multilateral y tiene algún problema con la distribución del coeficiente, ya vamos a ver de qué se trata este coeficiente, lo han visto en las clases teóricas, pero bueno, nos adelantamos un poco, tiene algún problema con la interpretación de las normas del convenio, ¿ante quién va a dirigir su reclamo este contribuyente? Ante una eventual pretensión de alguna provincia, este contribuyente va a accionar ante la comisión arbitral en primera instancia. De todas maneras, este tema de recursivo no es motivo de examen en esta materia, sino en la materia siguiente, que es Fiscal 3. Bien, entonces nosotros sabemos hasta ahora que un contribuyente que desarrolla su actividad en dos o más jurisdicciones, a priori va a estar sujeto a las normas del convenio multilateral. Bien, ¿qué porcentajes aplicamos o cómo distribuimos esos ingresos? Eso se determina a través de lo que llamamos regímenes. Estos regímenes tienen un orden de prioridad.
Si la actividad del contribuyente encuadra dentro de los regímenes especiales que están en los artículos 6 a 13 del convenio, se aplica el régimen especial y se acabó el problema. Ahora, si la actividad del contribuyente no encuadra en alguno de estos regímenes especiales, este contribuyente va a tener que tributar bajo el régimen general del artículo 2. Entonces, reiteramos, si encuadra en algún régimen especial, aplicamos el régimen especial. Si no, vamos al general del artículo 2. ¿Y cuáles son estos regímenes especiales? Muy sencillos, están en dichos artículos 6 a 13. Por ejemplo, el artículo 6 habla de las empresas constructoras, establece que los ingresos se deben atribuir el 90% a la jurisdicción donde se realiza la obra y el 10% a la jurisdicción donde está la sede administrativa. Si es una compañía de seguros, artículo 7, el 80% se atribuye a la jurisdicción donde está la persona o los bienes asegurados y el 20% restante a la jurisdicción donde está la sede administrativa. Entonces los regímenes especiales, en conclusión, son muy sencillos, no requieren mayor complejidad a los efectos de distribuir los ingresos. La cuestión se va a tornar más compleja o más interesante si hay que aplicar el régimen general. Es decir, si la actividad del contribuyente no encuadra un especial, va a tener que ir al régimen general del artículo 2. ¿Qué dice este régimen general del artículo 2? Que para distribuir los ingresos se va a calcular un coeficiente. ¿Cómo se forma este coeficiente? 50% en función de los ingresos computables y 50% en función de los gastos computables efectivamente soportados en cada jurisdicción. Ya vamos a ver cómo es la mecánica de cálculo, lo vamos a ver en el siguiente video a través de un ejercicio. Bien, 50% en función de los ingresos computables. ¿Cuáles son computables? Están en el convenio, lo vamos a ver en el ejercicio. 50% en base a los gastos computables. ¿Cuáles son los gastos computables? Lo vamos a ver en el ejercicio, está en el convenio. Hasta ahí está, creo que, todo claro. Pero nos podríamos preguntar, bárbaro, ¿de dónde obtengo la información para calcular ese coeficiente? Eso nos lo dice el artículo 5. Los sujetos que llevan balance de forma comercial, la información la van a obtener del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Por ejemplo, si yo estoy parado en el año 2021, la información la voy a obtener del último balance cerrado en el año 2020. Ahora, si hay un contribuyente que no lleva balance, como puede ser el caso de una persona humana, una empresa unipersonal, que puede que no lleve balance, se va a determinar sobre los ingresos y gastos al 31 de diciembre del año calendario inmediato anterior. Entonces, si yo estoy parado en el año 2021, el coeficiente se va a determinar según los ingresos y gastos al 31 de diciembre del año 2020. ¿Cómo es la forma de liquidación? Bueno, nos remitimos al caso general del artículo 35 de la Resolución General 22 del 2020 de la Comisión Arbitral. El caso general dispone que si el contribuyente cuenta con información necesaria para determinar el coeficiente unificado al momento de presentar la declaración jurada de enero, si ya cuenta con la información, es decir, cuenta con el balance del año calendario inmediato anterior, es decir, con el balance cerrado en el año 2020, si estoy parado en enero de 2021, tiene que calcular el coeficiente unificado y utilizar este tanto para enero como para diciembre del año 2021. Ahora, ¿qué pasa? Porque se da mucho en la práctica, para aquellas empresas o contribuyentes que cierran ejercicio el 31 de diciembre, 30 de noviembre o 31 de octubre de cada año. Cuando llegue el mes de enero, tienen que liquidar el impuesto sobre ingresos brutos, es decir, tienen que calcular un nuevo coeficiente unificado y para ello deben partir del último balance cerrado en el año anterior. Pero el último balance cerrado fue el 31 de diciembre. Estamos parados en enero, la declaración jurada de enero se presenta en febrero, pasó un mes y unos días más desde el cierre, y es muy probable que el contribuyente no cuente con información para calcular el coeficiente unificado aplicable, en este ejemplo, para el año 2021. Entonces, podría pasar que esté atrapado y sin salida, como diría el contador Farré, o puede pasar que tenga una vía de escape. Esa vía de escape está prevista en el artículo 35 de la misma resolución que les mencionaba, en la cual dice, si no se cuenta en enero con información para calcular coeficiente, durante los meses de enero a marzo
va a continuar aplicando los coeficientes que venía utilizando en el año anterior y recién a partir del mes de abril calcula el nuevo coeficiente, aplica este nuevo coeficiente para el mes de abril y ajusta las bases imponibles de enero a marzo. Entonces, en el caso de un contribuyente que cierra el 30 de junio de cada año, llega enero, cuenta con la información, calcula el coeficiente, digo llega enero del año siguiente, cuenta con la información, calcula el coeficiente en base al balance cerrado el 30 de junio del año anterior y se acabó el problema. Ahora, si el contribuyente cierra el 31 de diciembre, tiene la alternativa, siempre que no cuente con información, que es muy probable que si cierra el 31 de diciembre no la cuente, cuenta con la alternativa de enero, febrero y marzo, continuar aplicando los coeficientes que venía aplicando el año anterior. En el mes de abril calcula el nuevo coeficiente, aplica este nuevo coeficiente para abril y ajusta las bases imponibles de enero a marzo de ese mismo año. En relación a los inicios de actividades, lo vamos a ver a través de unos cuadritos de Excel, los cuales resultan más didácticos. En relación a estos cuadritos, vamos a distinguir dos cierres. Ahora, que está titulado bajo número 2, el cierre 30 del 6. Cuando veamos los casos del archivo titulado número 3, vamos a ver cierres 31 del 12. Bien. Para cierre 30 del 6, vamos a ver dos casos. Cuando el contribuyente no tiene actividad y recién inicia actividad y se inscribe en convenio, es decir, el contribuyente no existía y de un momento para otro inicia actividad y se inscribe en convenio, ese es el caso A, y el caso B es para aquellos contribuyentes que ya vienen con actividades bajo régimen local y pasan a tributar bajo convenio, o contribuyentes que ya vienen con actividad bajo convenio e incorporan una nueva jurisdicción. Entonces, la gran diferencia entre los casos A y B es que en los casos A no hay actividad previa. En cambio, en los casos B sí hay actividad previa y se incorpora una o más jurisdicción. En este caso, que lo llamemos A, que lo vamos a denominar inicio de actividades por primera vez en el régimen del convenio multilateral, lo tenemos en el artículo 63 de la Resolución General 22/2020 de la Comisión Arbitral, y nos dispone lo siguiente. Para calcular coeficiente unificado, tienen que cumplirse dos requisitos en el último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Ingresos y gastos en el primer ejercicio de actividad y desarrollo de actividades en un periodo mayor o igual a 90 días anteriores a la fecha de cierre. 90 días corridos, no hábiles. Entonces, suponiendo un contribuyente que no existe, inicia actividades y como consecuencia de eso se inscribe en convenio multilateral, inicia actividades el 1 de noviembre del año 2019, como ahí no tiene un balance cerrado anteriormente, va a tributar bajo ingresos directos, va a llegar enero del año 2020 y se prende lo que yo llamo una luz de stop, porque es momento de calcular coeficiente. ¿Cuentan con información para calcular coeficiente? Y la verdad que no cuentan, porque no tiene ni siquiera ningún balance cerrado en el año calendario inmediato anterior, mucho menos va a cumplir con los requisitos de ingresos y gastos en el primer ejercicio de actividad y desarrollo de actividades por un periodo de 90 o más días anterior a la fecha de cierre, porque el 30 de junio del año 2019 ni siquiera existía. Entonces, como no cumple con los requisitos para calcular coeficiente unificado, durante todo el año 2020 va a seguir tributando en base a ingresos directos, y cuando llegue enero de 2021, está marcado en amarillo, luz de stop, momento de calcular coeficiente, pero para ello va a tener que corroborar que el último balance cerrado del año anterior cumple con los dos requisitos. Entonces, el balance cerrado al 30 de junio del año 2020, ¿cumple con los dos requisitos? Vamos a analizarlos. ¿Tiene ingresos y gastos en ese primer ejercicio de actividad? Sí, tiene ingresos y gastos en ese primer ejercicio de actividad. ¿Desarrolló actividades por un periodo mayor o igual a 90 días corridos anteriores a la fecha de cierre? Sí, fíjese que trabajó de enero a junio de 2020 y diciembre y enero de 2019, o sea, tuvo 8 meses. Mucho superior o más superior a 90 días. Entonces, como cumple con ambos requisitos, en enero del año 2021 va a calcular coeficiente según el balance cerrado al 30 de junio del año 2020 y va a liquidar el impuesto del año 2021 en base a este nuevo coeficiente unificado de enero a diciembre del año 2021.
Ahora vamos a ver el caso de un contribuyente que ya tiene actividades e incorpora una nueva jurisdicción. Y esto es aplicable tanto para contribuyentes que vienen tributando localmente e incorporan una nueva jurisdicción, es decir, ya pasan a tributar en el convenio multilateral, o contribuyentes que vienen bajo convenio e incorporan una nueva jurisdicción. Ya sea uno u otro caso, se resuelve exactamente de la misma manera. Esta normativa se encuentra en el artículo 64 de la resolución 22 del 2020 de la Comisión Arbitral y dispone los mismos requisitos para que la nueva jurisdicción entre dentro del cálculo del coeficiente. Ingresos y gastos en la jurisdicción que se incorpora y desarrollo de actividades en la jurisdicción incorporada en un periodo no inferior a 90 días corridos anteriores a la fecha de cierre. Entonces, un contribuyente que ya viene en actividades. La nueva jurisdicción se incorpora en noviembre del año 2019. Llega noviembre, llega diciembre, mes de enero, luz de stop, momento de calcular coeficiente, tanto por la nueva jurisdicción como por las restantes. Bien, en este enero 2020, la nueva jurisdicción, ¿se cumplen los dos requisitos para que entre en el cálculo el nuevo coeficiente? ¿Tiene ingresos y gastos en el primer ejercicio la jurisdicción que se incorpora? El primer ejercicio de la nueva jurisdicción, ¿no? Y no, porque el balance cerrado el 30 de junio del año 2019, todavía la nueva jurisdicción no había iniciado actividades. O sea que ya el primero de los requisitos no se cumple, porque no hay ingreso y gasto, mucho menos se va a cumplir el segundo. Entonces, la nueva jurisdicción entra para el cálculo del coeficiente y la verdad que no. ¿Por qué no? Porque no se cumplen los dos requisitos. Entonces, en relación a la nueva jurisdicción, sigo tributando como lo venía haciendo en el año 2019, es decir, sigue tributando durante todo el año 2020 por ingresos directos. Con respecto a las restantes jurisdicciones, cuando llega enero 2020 y tiene que calcular coeficiente unificado, como las restantes jurisdicciones ya venían con actividad, es decir, tenían ingresos y gastos y una actividad mayor o igual a 90 días, las restantes jurisdicciones de ese mismo contribuyente sí calculan coeficiente y en enero 2020 van a empezar a tributar según coeficiente unificado del balance cerrado el 30 de junio del año 2019. Las restantes jurisdicciones durante todo el año 2020 van a tributar por este nuevo coeficiente unificado y cuando llega el mes de enero del año 2021 ya se van a cumplir ambos requisitos tanto para las restantes jurisdicciones como para la nueva jurisdicción, los requisitos de ingresos y gastos y el desarrollo de actividades de 90 o más días anterior a la fecha de cierre. Es decir, el balance cerrado el 30 de junio del año 2020, en ese balance se cumplen los dos requisitos tanto como para las restantes jurisdicciones como para esta nueva jurisdicción. Entonces, como ya en todas se cumplen todos los requisitos, en enero de 2021 voy a determinar coeficiente unificado, pero ya teniendo en cuenta la totalidad de las jurisdicciones donde desarrolla la actividad y este contribuyente. Entonces, en enero de 2021 calculo coeficiente unificado según balance cerrado el 30 de junio del año 2020 y aplico ese nuevo coeficiente unificado durante todo el año 2021. Ahora lo que vamos a ver son cierres el 31 de diciembre de cada año. Lo que yo les mencionaba, el famoso atrapado y sin salida, como decía el contador Farre, no se encuentra atrapado y sin salida, tiene una alternativa legal si no cuenta con información en enero de cada año. La normativa del caso A, como les mencionaba anteriormente, un contribuyente que inicia actividades y se inscribe por primera vez en convenio multilateral, la tienen en los artículos 63 y 35 de la resolución 22 del año 2020. Entonces, caso A, contribuyente que inicia actividades y se inscribe por primera vez en el convenio multilateral. Los requisitos siguen siendo los mismos: ingreso y gasto en el primer ejercicio de actividad y desarrollo de actividades por un periodo mayor o igual a 90 días corridos anteriores a la fecha de cierre. Entonces, recuerden, todos los ejemplos que voy a dar ahora son con cierre 31 de diciembre. Este contribuyente inicia actividades el 30 de junio del año 2020. Inicia actividades, va a tributar en base a ingresos directos porque no tiene un balance cerrado anteriormente. Llega el 31 de diciembre de 2020, cierra balance. Llega enero de 2021, cuenta con información para determinar coeficiente y no cuenta porque el balance cerró el 31 de diciembre de 2020, cerró hace un mes.
todavía no tiene el balance. Entonces utiliza la alternativa del artículo 35 que dispone que de los meses de enero a marzo tribute como lo venía haciendo el año anterior, recién en abril calcule el coeficiente, aplica el coeficiente en ese mismo mes y ajuste las bases de enero a marzo. Entonces, durante los meses de enero, febrero, marzo, como cierra el 31 de diciembre, tributa exactamente como lo hacía el año anteriormente, y en el mes de abril es cuando se prende la luz de stop para cierres 31 de diciembre o 30 de noviembre para calcular coeficiente. Vamos a remitirnos al balance cerrado en el año anterior, es decir, el balance cerrado del 31 de diciembre de 2020. ¿Se cumplen ambos requisitos para calcular coeficiente? ¿Hay ingreso y gasto en primer ejercicio de actividad? Sí, efectivamente hay ingreso y gasto. ¿Desarrolló actividades por un periodo de 90 o más días? Sí, fíjense ustedes que desarrolló actividades por aproximadamente 6 meses. ¿Cómo? Se cumplen ambos requisitos, en abril 2021 va a calcular coeficiente, según el balance cerrado del 31 de diciembre del año 2020, va a aplicar el coeficiente en ese mes y va a ajustar las bases imponibles de enero a marzo. Ahora, ¿qué pasaría si el inicio de actividades de este caso, en vez de darse el 30 de junio, se da el 1 de noviembre? En este caso, como es el cierre del 31 de diciembre, el momento para calcular coeficiente va a ser abril, ya que en enero no cuenta con información, y cuando llega a abril tiene que analizar si se cumplen los dos requisitos. ¿Hay ingresos y gastos en el primer ejercicio? Sí, tuvo aproximadamente 60 días de actividad, o sea que tuvo ingresos y gastos. Ahora, ¿desarrolló actividades por un periodo de 90 o más días? Y no, porque desarrolló actividades aproximadamente por un periodo de 60 días. Entonces, como no se cumple el segundo requisito, durante todo el año 2020 va a seguir tributando como tributaba anteriormente, es decir, en base a ingresos directos, y recién en abril del 2022 es el momento a priori de calcular un nuevo coeficiente. Se prende esta famosa luz de stop. Vamos a analizar si en el último balance cerrado en el año anterior se cumplen ambos requisitos. En el balance cerrado en el año 2021, es decir, 31 de diciembre de 2021, ¿hay ingresos y gastos en el primer ejercicio de actividad? Sí, hay ingresos y gastos. ¿Desarrolló actividades por un periodo de 90 o más días? Y sí, fíjense que desarrolló actividades por todo el año directamente, todo el año 2021. Entonces, como se cumplen ambos requisitos, en abril del año 2022 va a calcular coeficientes según el balance cerrado el 31 de diciembre del año 2021, va a aplicar ese coeficiente en abril del año 2022 y va a ajustar las bases imponibles de enero a marzo del año 2022. Ahora vamos a pasar al caso B. El caso B era un contribuyente que ya venía con actividades, ya sea como local o en convenio, e incorpora una nueva jurisdicción. La normativa la tenemos en el artículo 64 y 35 de la resolución 22 de 2020 de la Comisión Arbitral. Entonces, supongamos que el inicio de la jurisdicción se da el 30 de junio del año 2020, en esa nueva jurisdicción. Recuerden que es un contribuyente que ya viene en actividades. Entonces, la nueva jurisdicción inicia el 30 de junio del año 2020. En esta nueva jurisdicción, naturalmente que, como no tiene información previa, va a tributar en base a ingresos directos durante todo el año 2020. Cuando llega enero no calcula coeficiente porque cerró el 31 de diciembre, no cuenta con información. Y cuando llega abril es momento de calcular coeficiente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. En el mes de abril del año 2021 tengo que, para calcular coeficiente, pararme con el balance cerrado del 31 de diciembre del año 2020. Bien, ese balance refleja actividad en la nueva jurisdicción. ¿Hay ingresos y gastos en esa jurisdicción? Sí, hay ingresos y gastos. ¿Desarrolló actividades por un periodo de 90 o más días anterior a la fecha de cierre? Sí, desarrolló actividades por aproximadamente 6 meses porque inició el 30 de junio. Entonces, esa nueva jurisdicción va a entrar dentro del cálculo del coeficiente unificado. En relación a las restantes jurisdicciones, durante todo el año 2020 yo ya venía trabajando con el balance cerrado al 31 de diciembre del año 2019, y cuando llega el mes de abril de 2021, como venía con actividades, yo ya sé que el resto de las jurisdicciones van a entrar para el cálculo del coeficiente, según el balance cerrado el 31 de diciembre de 2020,
Y recién en abril del año 2021 va a ser cuando se calcula el coeficiente y se tienen en cuenta la totalidad de las jurisdicciones, según el balance cerrado el 31 de diciembre de 2020, se tienen en cuenta la totalidad de las jurisdicciones para calcular el coeficiente unificado aplicable para el año 2021, aplico ese coeficiente para abril del año 2021 y ajusto las bases imponibles de enero a marzo de ese mismo año. Ahora, ¿qué pasaría si el inicio de actividades en esa nueva jurisdicción, siempre hablando de un contribuyente que ya viene con actividades, si ese inicio de actividades se diera el 1 de noviembre? Que acá lo tenemos. Inicio de actividades en la nueva jurisdicción, 1 de noviembre del año 2020. Llega el 31 de diciembre de 2020, cierra balance el contribuyente, esa nueva jurisdicción tributa en base a ingresos directos. Cuando llega abril del año 2021, que es momento para calcular coeficiente, fíjense que ustedes en la nueva jurisdicción, si se cumplen los dos requisitos, ¿hay ingresos y gastos según el último balance, es decir, 31 de diciembre de 2020? Sí, hay ingresos y gastos. Ahora, ¿hay un desarrollo de actividades en esta jurisdicción que se incorpora por 90 más días? No. Hay un desarrollo de actividades por aproximadamente 60 días. Entonces, en ese caso, durante todo el año 2021, esta nueva jurisdicción va a seguir tributando en base a ingresos directos. Fíjense ustedes qué pasa con el resto de las jurisdicciones. Como las restantes jurisdicciones ya vienen con actividad, en abril de 2021 se cumplen los dos requisitos para las restantes jurisdicciones porque ya vienen con actividad, entonces calcula el coeficiente según balance cerrado al 31 de diciembre del año 2020 y ajusta la base imponible de enero a marzo. Y durante todos los meses restantes del año 2021 va a calcular, va a tributar en base a este nuevo coeficiente. Mientras que en la nueva jurisdicción va a tributar en base a ingresos directos. Cuando llega a abril del año 2022, que es momento de calcular coeficiente, vamos a ver si en la nueva jurisdicción ya se cumplen los dos requisitos que les mencionaba anteriormente. ¿Hay ingresos y gastos en ese ejercicio? Es decir, en el ejercicio 2021, sí, hay ingresos y gastos. ¿Desarrolló actividad en esa jurisdicción por 90 o más días? Sí, desarrolló actividad por todo el año completo. Entonces, en este caso, en abril de 2022, va a calcular el coeficiente según balance 31 de diciembre del año 2021 y va a ajustar las bases imponibles de enero a marzo del año 2022 de esta nueva jurisdicción. Con respecto a las restantes jurisdicciones, pasa exactamente lo mismo. Como venía en actividad, calcule el coeficiente según el balance cerrado el 31 de diciembre de 2021 y ajusta las bases imponibles de enero a marzo del año 2022. Es decir, que recién en abril del 2022 es cuando el contribuyente va a calcular el coeficiente unificado teniendo en cuenta la totalidad de las jurisdicciones donde se desarrollan las actividades. A mayor abundamiento, no es la primera vez que calcula el coeficiente, porque en abril 21 también calculó el coeficiente, nada más que en este caso lo hizo teniendo en cuenta las restantes jurisdicciones y no la nueva jurisdicción porque no se cumplían ambos requisitos. Bien, habiendo aclarado esto, nos despedimos con esta breve introducción teórica que de ninguna manera agota el marco teórico del convenio multilateral, ya que eso lo desarrolló el contador Crespi, y en el siguiente video vamos a ver dos ejercicios prácticos para una mejor comprensión del tema.